Amigas y amigos, lo entiendo perfectamente. No es fácil convivir con una nación imperial, y más si se trata de una nación como los Estados Unidos. No se trata de prejuicios, de antinorteamericanismo barato, de repudios de carácter estratégico, ni de nada por el estilo. Todo lo contrario. El pueblo norteamericano es admirable por muchos motivos. Para mí, uno de esos motivos es su sentido del trabajo, la responsabilidad que tiene para conectarse con la creación y la disciplina. Todo lo cual ha servido para convertir a su país en ejemplo de producción, de productividad de bienes, materiales y de servicios. Pero está visto que esa vocación de superación no sirve para influir sobre la política, una de las más sórdidas en el mundo, en manos de un liderazgo envilecido en el ejercicio impune del poder. Latinoamérica ha padecido durante siglos la vecindad con el poderoso Estado del Norte. Este nunca le ha reconocido a la región su derecho a ejercer soberanía y a preservar su destino. Siempre la imposición imperial ha estado a la vuelta de la esquina, bien sea mediante presiones económicas o brutales intervenciones armadas y desestabilización, que la realiza de manera sistemática. En la actualidad, Venezuela padece los rigores de ese envenenado relacionamiento con la primera potencia militar del mundo. Por estos días hemos vivido situaciones que desenmascaran esa realidad. El ejercicio de la soberanía nacional de Venezuela provoca la airada reacción del actual gobierno norteamericano, acentuada esa reacción por la solidaridad que mundialmente despierta el proceso bolivariano venezolano. Luego de los últimos episodios del diferendo Venezuela-Estados Unidos en el marco de los preparativos y realización de la reunión de Panamá, la 7ª cumbre, ambas naciones afrontan una realidad ineludible. O dialogan o se asoman peligrosamente a los atajos de una confrontación más directa. El presidente Nicolás Maduro, que ha conducido la situación con firmeza y sin caer en provocaciones, plantea la pertinencia del diálogo, y el presidente Obama apunta en la misma dirección con reservas, con reticencias. ¿Qué hacer entonces? Obviamente que materializar tal propósito, conscientes de que esa vía tiene múltiples obstáculos, pero que es la única que permite coexistir en paz. Las claves de la situación no quedaron resueltas en Panamá, pero se abren algunas ventanas y hay que aprovechar esas ventanas. Una pausa y al regresar converso con la socióloga, profesora universitaria y analista Mariclín Stelling. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Cada vez que yo necesito de un análisis sobre la situación del país y política en general y otros temas, apelo a una persona que considero muy capaz en esa materia. Se trata de Mariclín Stelling. Hoy la tengo conmigo, con nosotros en este programa. Bienvenida, Mariclín. Gracias por la invitación y por tu opinión sobre mí. Espero estar a la altura. Siempre estás. Estuviste en Panamá, en la cumbre. Estuve en Panamá, cumbre histórica, estoy encumbrada. Escribiste un artículo previo. El día 12. Título sugestivo, Cumbre Borrascosa. Fue realmente borrascosa. El inicio fue muy borrascoso. Ese es un artículo
porque uno lo tiene que mandar con ciertos días de anticipación. Ese es un artículo escrito al inicio de la cumbre, donde, digamos, el bloque de medios hegemónicos estaba comandando la información. Bloques hegemónicos denomino yo los bloques oficialistas, o sea, el bloque de medios oficialistas afecto a las razones de Estados Unidos. Y ahí hago una distinción entre bloque de medios progresistas y bloque de medios oficialistas. En ese momento comandaba toda la reseña de la cumbre ese bloque oficialista afecto a las razones de Estados Unidos. Por supuesto, la gran... Bloque pro-norteamericano, pro-imperialista. Pro-imperialista, pro-norteamericano y contra los gobiernos progresistas. En ese momento, entonces, el héroe de la cumbre era los Estados Unidos. Estábamos a la expectativa de que llegara Obama, y el país de la región, pues que era foco de atención, era Cuba, por el nuevo relacionamiento Cuba-Estados Unidos. Y había la interrogante si iban a sacar a Cuba de la lista de países terroristas, etcétera. De manera entonces que ahí estaba enfocalizada la atención. Ya había comenzado la cumbre de los pueblos, la sociedad civil estaba en efervescencia. Esa cumbre, esa sociedad civil y esa efervescencia de los pueblos que la veías en las calles, que la veías en las carpas, no era informada por esos bloques hegemónicos. Se informaba solamente cuando hubo escarceos entre los cubanos o escarceos también entre los venezolanos, porque, bueno, fueron cubanos y venezolanos que iban a enfrentar a la cumbre de los pueblos fundamentalmente. Eso sí fue reseñado. Se reseñó al inicio única y exclusivamente la cumbre de los empresarios, el progresismo, las relaciones económicas, claro, etcétera, etcétera. Facebook era el centro de esa cumbre de los pueblos y la cumbre de los presidentes que se esperaba. La cumbre, empresarial y la cumbre de los presidentes. La cumbre de los pueblos está opacada y se presentaba solamente, yo diría, los puntos débiles. Eso es el inicio de ese artículo que yo escribí. De la borrasca. De cumbre borrascosa. Entonces era una cumbre... Se realiza en el marco de una polarización, evidentemente. Absolutamente, se hace... Siento que tú tienes una cita en este artículo muy interesante, ¿no? De Dominique Walton. ¿No? Ella dice, nunca hubo guerra del Golfo, refiriéndose al Golfo. Sí, a la guerra del Golfo. Hubo tantos medios implicados y nunca la opinión pública tuvo tanta sensación de que no esté informada. Cuando yo leí ese libro y cuando estaba escribiendo el artículo, pues me recordé de esas frases de Walton y las quise colocar allí porque esa fue la percepción que yo tuve. Eso estaba cubierto por miles y millones de medios oficialistas afectos a las razones de Estados Unidos. ¿Y cómo cambió esa situación? La situación cambia cuando comienzan a llegar los presidentes de la región. Fundamentalmente el que llega primero es Evo Morales, y le dan una entrevista en CNN en español. Esa entrevista comienza a cambiar toda la relación, porque Evo habla de la no injerencia, de las razones de los pueblos progresistas, del respeto a las decisiones de los pueblos, marca una pauta allí, es una muy buena entrevista y es en CNN en español. Inmediatamente llega Maduro y a diferencia de la llegada de Obama, que fue una llegada hollywoodense con una gran parafernalia de guerra, pareció una película de espionaje, de guerra, etcétera, etcétera, de la agente 007, llega Maduro muy normal, da una corta salutación en el aeropuerto e inmediatamente se va manejando al barrio El Chorrillo. Ese fue un golpe de timón mediático, un golpe de timón comunicacional. Marcó la diferencia entre el clima comunicacional de la cumbre. Inmediatamente revirtió la situación mediáticamente. Inmediatamente la atención se centra en Maduro, en lo que está haciendo Maduro en El Chorrillo, además dignificando aquel barrio, clamando por el reconocimiento a las víctimas, por un reconocimiento también monetario, y señalando a Estados Unidos como el culpable de aquella masacre que ha sido silenciada por la historia posterior de Panamá. Es un gran golpe de timón. Maduro ganó puntos allí y se convirtió pues en el presidente de los pueblos y de las razones de los pueblos, junto con Evo, y luego fueron llegando los demás presidentes. Pero yo diría que las llegadas más impactantes fueron Maduro y Evo, de los países que vamos a llamar progresistas. Ajá. Ahora, yo como observador por televisión, ¿no? Y además leyendo las informaciones, tengo la sensación de que el papel de Obama fue muy pobre, ¿no? Su discurso fue deprimente de todo punto de vista. Y estaba rodeado por la soledad, ¿no?
Fue cierto, absolutamente cierto. Primero estuvo como rodeado por los medios, que es algo muy impersonal, esa llegada muy mediática, muy hollywoodense. Allí se sintió el bloque de los países regionales, se hizo un verdadero bloque contra la injerencia, contra el imperio. Se olvidaron muchas veces las diferencias y entonces se confrontaron en Panamá dos visiones. La visión de los Estados Unidos y de alguno que otro país, afecto a esas razones, que buscaban en la cumbre relaciones comerciales, más que otra cosa, inversiones, etcétera, y los países progresistas que defendían las razones de los pueblos. La equidad, la igualdad, la justicia, la paz y el diálogo en paz. ¿Y ese nuevo cuadro a qué conduce, finalmente? Mira, yo creo que, primero yo quiero hacer un señalamiento. La conclusión tuya de... Yo quiero hacer un señalamiento. Lo que sucedió en la cumbre es coyuntural. La coyuntura de la cumbre y el decreto contra Venezuela de injerencia, que tiene que ver con injerencia, condujo a eso que sucedió allí. Yo creo que de ahora en adelante hay que continuar trabajando ese bloque que incluyó a los países del Caribe, al CARICOM, ¿verdad? Eso hay que seguirlo trabajando, porque eso fue como una suerte de espuma que puede ser momentánea si no continuamos trabajando eso a la luz de lo que sucedió en la cumbre. Hay un bloque importante de países de la región latinoamericana y del Caribe, se activó ALBA, en la ALBA se activó UNASUR, CELAC, los discursos de Cristina, de Correa, de Evo, marcaron la diferencia y aislaron aún más a un Obama que creo que allí se dio cuenta, vivió en carne propia, que ese bloque existe y que el rechazo a la injerencia nos une en las diferencias de idiomas, en las diferencias ideológicas, políticas, económicas, etcétera. Ahora, a mí me parece excelente, por ejemplo, este nuevo relacionamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Es una apertura importante, sí, ¿no? No se puede negar. Pero hay una gran contradicción en la política de Obama o de los Estados Unidos. Esa mano tendía hacia Cuba. Y en el decreto de Obama se refleja una política totalmente diferente. Totalmente. Es decir, la continuidad de la política que llevaron adelante con Cuba, claro, expresada en términos incluso todavía más agresivos, ¿no? Eso se percibió. Total y absolutamente se percibió. Allí se vio esa contradicción. De alguna manera también se trabajó el hecho de que somos un país petrolero, que tenemos las reservas que tenemos, todo eso fue discutido, presentado y elaborado, y era como la razón por detrás de esa mano dura de Obama contra un país que además se le ha plantado, desde que Chávez llegó al poder, nos los hemos plantado, hemos consolidado la región y hemos como que comprometido a la región con las razones de un bloque para defender los recursos humanos, un bloque que defiende sus recursos humanos. El petróleo es el recurso humano que nosotros tenemos y nosotros sabemos la necesidad del mundo del petróleo. Entonces yo creo que ahí está ese elemento por detrás que es más de apoderarse de unos recursos humanos, de unos recursos naturales que cualquier otra cosa. Aquí, a la hora de analizar la cumbre y sus resultados, hay una visión optimista, positiva, ¿no? Incluso más allá de las alineaciones políticas, sí, propiamente dichas. Pero hay una visión totalmente negativa, ¿no? Se ven algunos columnistas, algunos, sí, analistas que dicen que Venezuela fracasó totalmente, que Maduro puso la torta, que fue una presentación realmente deplorable. ¿Cuál es la óptica tuya? Yo creo que Maduro habló en términos llanos, diría yo. No habló en los términos diplomáticos que esperan otros países y que usualmente se utilizan en esas cumbres. Pero yo creo que el contenido de lo que Maduro dijo fue verdaderamente importante y Maduro se plantó frente al imperio, se plantó frente al imperio. Los términos no fueron términos llanos. Yo creo que él fue allí como pueblo, llegó manejando el chorrillo y como pueblo, yo soy del pueblo y como pueblo me comporto, y él está en su derecho pues de presentarse no como un presidente apergaminado, sino como una persona que representa a su pueblo. Así habló y así lo hizo. Y creo que Evo fue quizás más intelectual. Evo leyó su discurso, un discurso muy bien elaborado, muy geopolítico, fue otro tipo de discurso.
Pero el de Maduro fue un discurso de un ser humano de pueblo, que vino a defender las razones de su pueblo, del pueblo de Venezuela y de Latinoamérica. Y fue importante. Pero en general el discurso, la tónica de los discursos del sector progresista, como tú dices, fue muy duro, muy fuerte, Sí. ¿no? Correa, Cristina, Ortega. Tú has utilizado una palabra importante. Yo creo que estos pueblos le hablaron duro al imperio, duro y golpeado. Eso no era esperado. Porque antes era como la voz de Chávez solito en el desierto. Ahora es una voz única que le habla duro y golpeado al imperio. Aquí estamos nosotros, estamos planteados, nos vamos a defender los unos a los otros. Y eso es importante. O sea, ese bloque geopolítico se plantó frente al imperio. En las voces de sus presidentes, voces diferentes, pero se plantó frente al imperio. Eso fue verdaderamente importante y eso se percibió en la cumbre. Quizás los medios privados de oposición de Venezuela que replican esos medios internacionales, esas agencias internacionales, pues están hablando ese otro lenguaje y esa otra lectura que se hizo de la cumbre. Pero los que estuvimos allí en la cumbre entendemos que allí cambió la balanza de poder cambió. Ahora, te repito, es momentáneo si no se continúa trabajando en ese sentido, de consolidar el bloque. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de la política interna del país. Un rápido análisis sobre la situación en este momento. Estás viendo José Vicente Hoy. Más que canal, tu canal. Mariclín, me pareció muy interesante lo que dijiste en el segmento anterior. Quiero prolongarlo un poquito más con lo siguiente. Por lo que tú dices, esa batalla comunicacional que todo el mundo consideraba que la iba a ganar en forma terminante, pues, el sector que representa a Estados Unidos, el imperio, etcétera, todo esto. Por el contrario, emerge con una fuerza increíble el sector progresista. El progresista. En el terreno comunicacional, justamente que es el más difícil. Claro. ¿Es así? Sí, es así. Y entonces, eso me da una idea importante. La batalla que se ganó es una batalla comunicacional. La batalla que está por librar es la geopolítica. Ahí hay dos bloques que se confrontaron comunicacionalmente, se revirtió la balanza y se ganó esa batalla como una primera etapa, que es la batalla comunicacional. De ahora en adelante, yo creo que de nuevo hay que intensificar la integración regional y de los países del Caribe también, que se portaron muy solidarios con Venezuela. Había como expectativa, porque Obama había empezado a intervenir, a hacer ofertas de inversión educativa, que tiene que ver con energía, y había como una cierta expectativa, los habrá comprado, y de verdad fue un bloque sólido a favor de las razones de Venezuela. La actitud de los países, de los representantes de los países caribeños fue insólita desde el punto de vista de la dignidad con sí, que señor, actuaron, ¿no? De la dignidad, unos discursos menos encendidos que los nuestros. Sí. En un idioma que no sé si permite a la gente encenderse, pero unos idiomas muy diplomático, el lenguaje que se utilizó, a diferencia, por ejemplo, del que le critican a Maduro, pero ahí hay un bloque geopolítico que debemos trabajar desde aquí, desde Venezuela. Algo más tú agregaste en ese intermedio, que emerge una fuerza joven, ¿no? Mira, yo vi en esa cumbre una fuerza joven que está emergiendo. Eso, la efervescencia era de gente muy joven que estaba en las carpas en la universidad, que estaba trabajando seriamente en la mesa de medios, en la mesa de la mujer, en la mesa geopolítica. Ellos trabajaron sus 3-4 días ahí firmemente, sacaron conclusiones. Eso nunca salió a la prensa, ¿ves? Pero este es un continente joven y la emergencia es joven, y el que está pujando es un pueblo joven, bueno, que quiere una realidad progresista, por darle un nombre genérico. Eso también es importante de trabajar. Y desde aquí de Venezuela, que se dice que esta revolución es de viejos, yo creo que también hay que repensar un poco cómo esos jóvenes que vienen activados, esos jóvenes se incorporan al rediseño del país que queremos. Mira, pasemos a lo interno, pues. Estamos prácticamente a las puertas de un proceso electoral, sí, las parlamentarias, ¿no?
hay una situación, el calificativo no me importa a mí, crítica, difícil, como tú quieras, ¿no? Además, no me preocupa porque estamos acostumbrados a vivir en el marco de la crisis siempre, ¿no? Al borde de la vida. Exacto. Lo cual es muy estimulante, ¿no? Para la creación, para la difusión de las ideas, para el debate. Pero hay elementos de por medio que hay que considerar. La situación económica, desabastecimiento, inseguridad que se acentuó en las últimas semanas, por un lado. Por otro lado, la política exterior que le ha dado unos beneficios al gobierno y al chavismo, ¿no? Lo ha potenciado. Claro. El manejo del dato social que sigue siendo bien manejado. Bueno, la FAO, ¿no? Nos acaba de reconocer. Exacto. ¿De qué manera estos elementos pueden influir en esas elecciones? Bueno, fíjate que de la efervescencia de la cumbre, retomamos la realidad que tú dices, crítica, difícil, volvemos a momentos difíciles que nos atacan a todos, no es a unos menos o a otros más. Hay dos verdades, yo digo que se contraponen dos verdades en relación a la crisis, que si es una guerra económica, que si es una crisis causada fundamentalmente, un desabastecimiento causado para tumbar a Maduro. Del otro lado, la otra verdad es una mala gestión, la corrupción, el robo, la impunidad. Esas verdades están allí. Esas verdades y la crisis van a afectar el voto. Si hubiéramos hecho las elecciones después de lo que yo llamé el Obamazo o después de la cumbre, no hay duda de cuáles van a ser los resultados inmediatamente bajo el efecto paraguas de estos dos elementos que han sucedido últimamente en Venezuela. De aquí a que ocurran las parlamentarias, va a correr agua bajo el puente y va a haber un manejo, yo creo que mediático, de los sectores de oposición descarnado en relación a la crisis económica que vivimos, un poco para afectar el voto. De manera que yo creo que de aquí a allá, yo no iré a que aparezcan los productos y se acaben las colas, porque me parece que es difícil. Pero hay que manejar con cuidado la situación. Yo creo que hay que trabajar sobre la corrupción, en mi opinión, sobre la impunidad. Y yo creo que a veces ser como honestos, más honestos en lo que está pasando, no sé. Cuando tú estás haciendo cola, o en los sitios donde uno trabaja, cuando la gente llega a hacer las colas, una gente que llega desgastada, negativa, y hay una gran mayoría de personas que están en esa situación. Eso va a afectar el voto, lo va a afectar. Entonces yo creo que tenemos que pensar cómo esta crisis que estamos atravesando va a afectar el voto y cómo se van a manejar las dos verdades, y volvemos nuevamente al terreno mediático, al terreno comunicacional. ¿Cómo se van a manejar esas dos verdades? Eso que tú dices es cierto, ¿no? Pero también está otro aspecto, y es lo que se llama la oposición. Bueno, ¿no? a eso vamos. ¿No, verdad? Sí. Por un lado, el chavismo, que tiene una gran organización, un gran aparato, Sí, ¿no? Una totalmente. capacidad inmensa de movilización. Todo escrito sobre En eso. 24 horas aparece las calles llenas, ¿no? Y, por otro lado, una oposición que sea prácticamente invisible, Fracturada, sí. sin liderazgo, sin proyectos, sin programa, ¿no? ¿Qué puede pasar con ese elector que está afectado por la situación económica? Se me quedó, ahora que tú me estás señalando la oposición, se me quedó un elemento de la cumbre. La cumbre desnuda a la oposición, mientras aquí hay una solidez en torno a defender a Venezuela ante la injerencia extranjera. La oposición no tuvo o respuestas muy timoratas o simplemente se inhibió de responder y le dio de alguna manera las razones a los Estados Unidos. Ese es un elemento que afecta a la oposición políticamente y electoralmente. Eso no hay que olvidarlo, eso está allí. Entonces ese es un elemento que trasladamos de la cumbre y de cómo se portó la oposición frente al decreto y la injerencia. Una cuestión demasiado tímida, moderada, o simplemente no declaro sobre eso. Eso afecta a la oposición. Y la afecta y la fractura aún más. Estamos viendo cómo la oposición ya casi que no tiene una voz que hable por la MUD, donde hay grandes diferencias internas, donde a pesar de que quieren hacer unas primarias, hay fracciones que están luchando por el poder. Ese es un elemento que se puede capitalizar desde el punto de vista del chavismo para las elecciones.
esa debilidad del enemigo, esa debilidad del otro, esa debilidad que es política electoral, pero por aquí también hay debilidades que son económicas electorales también. Entonces hay debilidades en este bloque y debilidades en este bloque. Por eso quizá en este momento, en las encuestas, por ejemplo, se abre paso eso que se califica o descalifica con el nombre de Nini, Sí. ¿no? Son indecisos. Sí, esos Nini es un bloque que ahorita ha aumentado de tamaño. Yo creo que tiene que ver mucho con no creer en ninguno de los dos bloques, o puede ser también el chavismo que no quiere traicionar, pero que a lo mejor quiere abstenerse. Entonces lo que hay que trabajar en ese bloque yo creo que es la tentación de la abstención, porque con la abstención no traiciono, pero tampoco me involucro. Entonces es un elemento importante en este camino que nos queda frente a las parlamentarias que hay que Pero trabajar. eso ruega también para la oposición. Sí, pero no sé por qué yo tengo una percepción que más para el chavismo. Pero es percepción porque yo no trabajo con encuestas ni nada de eso. importante. Pero es una percepción. Yo creo que juega más para el chavismo. Para el chavismo. Y ese... Porque en la oposición hay un elemento importante que pero es el fíjate, elemento ya rechazo, el elemento hay gente de la odio. oposición que ya está hablando de fraude, Sí, claro. ¿no? Eso Siempre, desactiva a la gente, ¿no? Y desmoraliza. Ahí hay- Además, sí, no. Fíjate tú que a mí me parece muy interesante que la oposición siempre va a votar en medio de lo que yo llamo una confianza desconfiada. Yo escribí una vez un artículo de la confianza desconfiada, donde previo a las elecciones los líderes de oposición, inclusive los encuestadores, le empiezan a demostrar cómo el chavismo ha hecho fraude en todas las elecciones anteriores y cómo hay miles de maneras de trampear, y entonces le dice, a pesar de las trampas, vaya y vote. Entonces a la oposición se le pide una confianza desconfiada. Y la oposición vota. La oposición vota. Uno la ve votando en las mesas. La oposición vota y se mueve a votar yo creo que se abstiene menos por el deseo de cómo salir de esto, de cómo acabar con esto. Fallaron las guarimbas, fallaron los magnicidios, fallaron todo tipo de golpes, y bueno, vamos a salir vía electoral. Entonces no hay que confiarse mucho en la fractura interna de la MUD, de la oposición, en la ausencia de líderes, porque a la hora de votar ellos no votan, la oposición no vota por un candidato, sino contra algo. Y ese votar contra algo te consolida y te unifica. lo peor que hay en el campo electoral es la confianza. Confianza. La confianza. Sí. Ahora, el gobierno de Maduro acaba de cumplir 2 años. 2 años. Los voceros de la oposición decretaron que Maduro no duraría 15 días, Sí. ni un mes, 2 meses, 3 meses. Pero así se fue adelantando el tiempo, pues. Ya tiene 2 años, ¿no? ¿Qué ha pasado con Maduro? El caso Maduro. Analízalo. Voy a volver a la cumbre también. ¿Por qué? Porque yo estaba en una mesa con intelectuales de otros países. ¿Me permite? ¿Cómo Yo no? tengo la idea de que tanto Maduro como Chávez son hijos de la subestimación. Totalmente. No. Totalmente. Bueno, sigue tú. Y cuando ocurrió lo del Chorrillo y empezó el discurso de Maduro en la cumbre, que estábamos reunidos una serie de intelectuales de la región y algunos venezolanos y venezolanas, inmediatamente la voz dijo, este hombre sí ha crecido, dijeron 2 personas que son ajenos al país. Este hombre sí se ha crecido. Y hubo una emoción de parte de estos intelectuales extranjeros en oír el discurso de Maduro, e inclusive dijeron, nos recuerda a los golpes que daba Chávez, los golpes discursivos, comunicacionales que daba Chávez. ¿Por qué? Porque Maduro fue muy fuerte y utilizó una palabra, ¿Cuál? encabronado. Ajá. Dijo, viene de cabrón, estoy encabronado. Y eso se percibió como un elemento importante discursivo que iba a cambiar el rumbo de la cobertura mediática y la relación entre los dos bloques, y así fue. Entonces allí, en esa pequeña mesa, hubo como un momento de emoción, y lo que te quiero comunicar es, este hombre se ha crecido. Yo creo que Maduro, quien, como escribió alguien, nunca pensó que iba a estar en esa posición,
era algo que aparentemente él no buscaba. Yo creo que Maduro ha ido creciendo bajo la sombra de Chávez, que es muy difícil crecer bajo la sombra de Chávez, porque Chávez marcó un antes y un después para Venezuela y para la región. Y Maduro le tocó una labor muy fuerte, que fue crecer y ejercer la alta magistratura. Y yo no sé si ya lo comenté aquí contigo, yo creo que él está sometido a dos fuerzas: no imites a Chávez, sé como Chávez. No imites a Chávez, sé como Chávez. Eso es algo que le exige además la voz, el pueblo, es como uno lo siente, ¿no? Y yo creo que para él no ha sido fácil conducir al país bajo la pérdida de Chávez, que supuso dolor para algunos, alegría para otros, ¿sí? Entonces yo creo que no ha sido fácil para él, no le ha tocado un momento económico fácil, no, ha vivido momentos de conflictividad social, las guarimbas muy difíciles. ¿Qué significa eso? Estar en el ojo del huracán y sobrevivir. Y sobrevivir y crecer, sobrevivir, crecer, empoderarse, la palabra empoderarse, ¿verdad? Tomar las riendas del timón. Yo creo que lo ha ido haciendo Maduro. Se siente como mucho más fuerte, mucho más sólido, más compenetrado con las necesidades del pueblo. Hay elementos que quedan que hay que dar respuesta, que es la inseguridad y la crisis económica que estamos viendo, son elementos que están allí adversos. Pero en general yo creo que el balance de los 2 años del presidente Maduro, bajo las circunstancias en que comenzó su presidencia, han sido favorables. Finalmente, algo que yo pregunto a los invitados. En el caso tuyo es interesante porque tú eres muy fría en tus análisis. ¿Optimista o pesimista? Aún soy pesimista. No pensé, aún soy pesimista. Al balance de los 2 años de Maduro creo que ha ido creciendo, que ha ido tomando, pero yo en este momento, la vez pasada que vine dije, tengo miedo. Yo en este momento tengo curiosidad ante el futuro y siento temor nuevamente ante el momento que estamos viviendo, que se puedan solventar los problemas que afectan, que no son fáciles de solventar, que son fuertes y que forman parte de la cotidianidad. No son problemas extraordinarios, son problemas de la cotidianidad, que afectan la cotidianidad. Pero vale la pena luchar. Vale la pena luchar, yo creo que merece la pena el país, así está usted en este lado político, en el otro lado político, yo creo que este es un país que vale la pena luchar. Lo percibí en la cumbre, porque en la cumbre uno es venezolano pero se aleja de Venezuela y lo ve, tú estás como actor participante y también como observador. Fuimos quizás como observadores y analistas, y eso te dio la posibilidad de entrar y salir, y yo creo que vale la pena Venezuela, vale la pena la región, vale la pena luchar, permanecer y luchar, pero yo creo que hay que permanecer y luchar con una actitud muy crítica, que no sea complaciente, y esa es un poco la posición que yo quiero tomar. Yo quiero tener siempre una actitud crítica, complaciente, que me pueda retirar, observar desde afuera y luego participar en el lado que yo quiera participar. Muchas gracias. ¿Sabes? A ti, José Vicente, muchísimas gracias. Mucha suerte. Igual, gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Mexicana, tu canal. Y ahora los confidenciales. Fue al final de la cumbre de Panamá cuando se produjo la reunión de los presidentes Obama y Maduro. El asesor del presidente norteamericano y miembro de la delegación, el hondureño Ricardo Zúñiga, contactó a Elías Java, de la delegación venezolana, para preparar el encuentro en el cual el presidente venezolano le formuló a Obama serios reclamos, en tanto que el mandatario de Estados Unidos asumió un tono conciliador y le ratificó que su gobierno no tenía intenciones de agredir a Venezuela, que por el contrario quería normalizar las relaciones. En este sentido, le ratificó que su representante para adelantar ese proceso sería el embajador Tom Shannon, y que deseaba que en próximas fechas comenzara a funcionar el mecanismo de contacto y de diálogo.
En la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, la agregaduría comercial ha estado invitando a empresarios de ese país a reuniones mensuales en las cuales se hacen preguntas, entre otras, si se sienten discriminadas, atacadas, si cierran, etc. Por informaciones que trascienden, estas han respondido que no se sienten discriminadas en Venezuela, que los controles son normales y que se quedan en Venezuela. La razón especial, dicen, es que hay buenas relaciones con el gobierno actual y que entienden la situación y que ésta debe mejorar progresivamente. Pregunta si los dólares preferenciales 6.30 quedaron oficialmente para adquirir medicamentos y alimentos. ¿Por qué el alza escandalosa de los precios? Aparentemente los importadores, las redes de distribución y de venta de esos productos están haciendo el negocio del siglo, aumentando los precios sin autorización y recibiendo dólares preferenciales. ¿Qué hacen las autoridades competentes? La visita de Tom Shannon, probablemente el mejor diplomático de los Estados Unidos actualmente, a Venezuela, 3 días antes de la cumbre de Panamá, buscaba neutralizar al presidente Maduro. La reunión en Miraflores fue amplia y respetuosa, pero Maduro le manifestó al enviado del Departamento de Estado que no cambiaría el discurso que tenía previsto pronunciar en Panamá, salvo que se estableciera un compromiso de derogar el decreto presidencial de Obama contra Venezuela. Tom Shannon manifestó que no tenía poderes para llegar a un acuerdo de tal naturaleza, pero manifestó que el presidente Obama haría una declaración señalando que Venezuela no constituía amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Shannon pidió autorización a Maduro para reunirse con una representación de la oposición, la cual le fue concedida. Por cierto, los integrantes de la comisión opositora fueron escogidos directamente por el embajador Shannon, conocedor de la política venezolana por haber sido embajador en nuestro país tiempo atrás. Capriles Radosky no fue incluido y el nombre de María Corina Machado fue sugerido por la propia embajada norteamericana. De todos los asistentes, solo Machado dio su respaldo a la orden presidencial de Obama. Cada día cobra más fuerza el movimiento, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, a favor de la libertad del preso político más antiguo del mundo hasta ahora. El nacionalista puertorriqueño Oscar López Rivera, de 72 años de edad, quien tiene 33 años en prisión. Su causa ha recibido un impulso importante a raíz de los planteamientos formulados por el gobierno venezolano. En la actualidad, 42 municipios de Puerto Rico se han pronunciado a favor de su liberación y numerosas figuras de la política, las artes, la farándula, del sector universitario brindan su apoyo. La crítica del Papa Francisco a la curia romana se puede extender a otras instituciones de la Iglesia Católica en el mundo, como es el caso de las conferencias episcopales que funcionan en los distintos países. La crítica papal enfatiza las siguientes desviaciones: complejo de los elegidos, la mundanidad, el exhibicionismo, la vanagloria, sentirse importantes e indispensables, el Alzheimer espiritual, la pérdida de memoria de Dios, el terrorismo del chismorreo, factores que obligan a una seria reflexión sobre la manera como funciona la dirección de la Iglesia, que obliga a una severa autocrítica de la curia, la cual debe actualizarse, ya que está afectada por una patología del poder, del complejo de los elegidos que viven una doble vida. Lenguaje contundente este del Papa Francisco, que los obispos venezolanos tendrían que tomar en cuenta y respetar. Confidencial al cierre. Informe confidencial, Sala Situacional Interlaces, 14 de abril de 2015. En los últimos 45 días, óigase bien, los estudios de opinión pública de Interlaces
a través de encuestas periódicas, por muestreo y con cobertura nacional, revelan una recuperación de los niveles de aprobación de la gestión del presidente Nicolás Maduro y también un fortalecimiento del chavismo como identidad y posición política. Igualmente, suben los niveles de optimismo y esperanza y bajan los niveles de preocupación y molestia con respecto a enero pasado. Sin embargo, sigue siendo elevada la incertidumbre con respecto al rumbo económico del país y se mantienen los índices de desabastecimiento en general. El problema que más preocupa a la mayoría de los venezolanos es este. El mayor crecimiento y recuperación se observa en las bases sociales que históricamente le han brindado respaldo a la revolución bolivariana. Entre los factores más significativos que explican este ascenso se destaca la campaña contra el decreto de Obama, que le brindó banderas, metas, tareas y argumentos a estos sectores sociales y los cohesionaron y movilizaron de manera entusiasta en defensa de la soberanía, la independencia nacional y el legado de Chávez. En este momento, el chavismo ha recuperado en alguna medida las expectativas positivas y la esperanza. Perciben un gobierno cohesionado y activo, así como un presidente trabajando para resolver los problemas. Hoy cuentan con argumentos para enfrentar el discurso del pesimismo y del fatalismo. Hoy el chavismo es la única fuerza social, cultural y simbólica con carácter popular y es la única vanguardia política del país frente a una oposición dividida, sin mensaje ni oferta, elitesca, sin presencia en los movimientos sociales y en las calles. Sin embargo, será la gestión económica del gobierno del presidente Maduro para enfrentar eficazmente el desabastecimiento y la inflación, lo que le proporcionará solidez y permanencia a ese creciente pero coyuntural respaldo social y político. Ampliar la base social de apoyo entre las clases medias populares y alcanzar la mayoría electoral en las próximas elecciones parlamentarias. Finalmente, ahora es una extraordinaria oportunidad para retomar las propuestas económicas muy pragmáticas aprobadas en el Congreso Ideológico del PSUV y ejecutar los acuerdos con los sectores productivos reunidos en el Círculo Militar en el 2014, que tenían como objetivo la reactivación del aparato productivo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.